Amigos televidentes, como le habíamos prometido en la pausa anterior, vamos a seguir continuando con el doctor Castillo. Nos habíamos quedado en que íbamos a tratar el tema sobre el papel de seguridad del notario, establecido en el artículo 34 de la ley 140-15. Doctor Castillo, ¿qué nos puede decir sobre el papel obligatorio del notario en cuanto al artículo 34 de la referida ley? Bueno, vamos a ver, porque el tema está un poquito caliente, entonces nosotros necesariamente vamos a consultar la ley y poner en contexto a nuestros televidentes en la mañana de hoy. La ley de notario especifica en el artículo 34 cuáles son las características del papel y dice textualmente: las actas notariales deben ser redactadas en un papel de buen calibre que garantice durabilidad y sus dimensiones serán de 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo. Eso es lo que refiere la ley en cuanto al papel. Ahora, yo que soy miembro del Consejo Directivo, tuve la oportunidad de asistir a la hermana República de Colombia en compañía del presidente del colegio. Y allá se nos explicó cómo funciona el papel que ellos utilizan, el papel con seguridad para la instrumentación de los actos notariales. Ellos tienen una variación en Colombia respecto a lo que hacen en otros países de Sudamérica. Nosotros tratamos de tomar la parte buena de ellos y la parte buena de Sudamérica. Trajimos aquí hacia el país la idea de eso. Esto fue en diciembre, en los primeros días de diciembre del año 2014. O sea, antes de la implementación de la ley. Sí, claro, estamos hablando antes de la ley 140, ya estaba generada la idea del papel, pero le aclaro, porque el público tiene que escucharlo, antes de la promulgación de la ley que se produce en agosto del 2015, pero la ley venía debatiéndose desde el año 2011. Esta ley que algunos dicen por ahí que la metieron subrepticiamente bajo la mesa, duró unos 3 años y pico, 4 años debatiéndose en toda la geografía nacional. Esa es la verdadera realidad y lo podemos probar. Bien, entonces, una vez se juramenta el presidente del colegio, en el mes de enero, le decimos que en diciembre conocimos lo que es la característica de un papel, en enero se juramenta y de inmediato convoca al Consejo Directivo para la elaboración de un reglamento del papel especial de seguridad que se convirtió en este reglamento, el cual fue conocido por el Consejo Directivo en el año 2015 y luego que se conoció el año 2015 se convocó a una asamblea para que con la asistencia de los notarios que estaban al día en ese momento validar el reglamento. Se valida el reglamento entre los notarios, pero queda pendiente la publicación, la publicidad a la que nos obliga la ley 107.13 sobre procedimientos administrativos, que como vamos a establecer un reglamento para conocimiento de todos, ¿verdad? Hay que necesariamente publicarlo. Ya lo conocemos, sí, los notarios, pero quedó pendiente de eso. Se hizo un primer intento de publicación de la entrada en vigencia del papel y como primeramente a lo novedoso la gente se resiste, hubo resistencia y fue necesario posponerla. Perfectamente se pospuso una vez, se pospuso una segunda vez, se pospuso una tercera vez, porque entra en vigencia la ley de 140 de 2015 y mantiene toda su vigencia la ley 107.13 de procedimiento administrativo. Y el propio reglamento de uso del papel dice en el artículo 20 que el reglamento tendrá vigencia plena a partir del momento en que se autorice su publicación previo cumplimiento a las disposiciones normativas. Entonces, ese no se hizo la publicidad. No, la publicidad a que obliga la ley 107.13 no se cumplió. Porque mire lo que pasa. Al entrar en vigencia la ley 140, este reglamento fue elaborado con los criterios establecidos en la ley 89 y la ley fue totalmente derogada. Entonces fue el momento que el Consejo Directivo entendió para adecuar este reglamento a las disposiciones de la ley 140
y de la ley 107.13. Por eso quedó en stand-by la publicación del reglamento y durante un tiempo, quizás más de un año, no se habló del reglamento. Se suelta un buen día, una mañana, nos sorprendemos con una publicación que salió en los medios de prensa, en el cual el presidente del colegio decía que a partir de ese día entraba en vigencia en todo el territorio nacional el reglamento de papel notarial de seguridad, y advertía a diferentes instituciones gubernamentales que se abstengan de aceptar cualquier acto que no fuese instrumentado en eso, y que declaraba nulo de nulidad absoluta los actos que no estuvieran así. Entonces ahí mismito trajo eso como consecuencia un impasse, si cabe el término, entre los miembros del Consejo Directivo, que quienes hablamos con el presidente, le cuestionamos que por qué hizo esa publicación sin consultárnoslas. No la consultó absolutamente con ningún miembro del Consejo Directivo, y por eso la publicación salió con su sola firma. Ese fue un error del presidente, pero como nosotros, todos los miembros del Consejo Directivo, estamos involucrados en la aceptación del reglamento, quisimos conversar con él para arreglar esa situación y entrar en cumplimiento con esto. Pero ya a partir de ahí se sucedieron una serie de ruedas de prensa, de enfrentamientos, de respuestas al propio presidente del Consejo del Poder Judicial. En fin, que nosotros dijimos, bueno, pues nosotros como Consejo Directivo no somos responsables solidarios de esa publicación y vamos a estar atentos al devenir de lo que pase con esto. Llamamos al presidente para ponernos de acuerdo en esto, porque quiero aclararle, y es bueno que lo escuche la teleaudiencia. Nosotros no estamos contra el papel, es contra la forma de imposición del papel. El papel, habíamos hablado, siguiendo los precedentes que hay en otros países, de que una vez el papel lo lográramos hacer, pues el papel se va a ser utilizado en los actos auténticos que escrituren los notarios, la escritura matriz y las compulsas que se expidan. No así para los actos bajo firma privada, porque nosotros conocemos que existe el principio de libertad de formas. Y el principio de libertad de formas deja a los entes privados cualquiera a redactar los contratos interpartes en la forma en que le dé la gana. No participa el notario porque es un acto de la sola voluntad de las partes. No es una actuación propiamente del notario. Y que decíamos que si se imponía con la aceptación de los notarios para los actos auténticos y sus respectivas compulsas, no había ningún problema porque eso se quedaba estrictamente en el seno de los notarios. No trascendía de ahí. Y el colegio tiene la facultad de velar por el ejercicio de la función notarial en sus asociados, que somos los que somos notarios. Ahora, extrapolar esas funciones a todo el público ya iba a requerir de un consenso mayor. De ahí que iba a ser necesario conversar con el Colegio de Abogados, con la Suprema Corte de Justicia, y la ciudadanía iba a entender, hasta por una cuestión de visión de hecho, que cuando veían un acto redactado en el papel auténtico notarial con esa formalidad, iban a preferir ellos que sus documentos, aun sea privados, se los redacten en ese papel después, y se iba imponiendo por el uso. Pero una cosa es que se imponga por el uso y porque la gente entienda que es bueno, y otra cosa es que lo impongan como se ha pretendido. Repito, no es el papel, es la forma. Repito, no es para los actos privados, debe ser para los actos auténticos, escritura matriz y su compulsa. Y luego, por el uso, la ciudadanía lo iba a pedir, lo iba a preferir. Entonces, todos estos escarceos, todas estas problemáticas que se suceden con el papel, con una simple conversación se podía resolver. Yo no creo que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, las entidades bancarias, la Fundación Institucional de Justicia se iban a oponer haciéndolo así, de la forma correcta. Observamos la ley de procedimiento administrativo con la publicación, lo dejamos en una primera etapa exclusivo para los notarios, que sí el colegio lo puede hacer, y ya en una segunda etapa por el uso se iba a imponer para todos. Y fuéramos, como dice la canción, felices los cuatro. Vimos declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la obligatoriedad, a la imposición, vamos a decir, del
del papel notarial. Hubieron pronunciamientos sobre ese respecto. ¿Qué usted puede decir sobre esos pronunciamientos? Yo lamento que hayamos llegado a esa situación, porque en esta ley, nuestra ley de notario, establece que la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad, ¿no, verdad?, para la aplicación de la ley, conjuntamente, aquí lo dice la primera, autoridades, artículo 15, de la ejecución de la ley. Se reconoce como autoridad para hacer cumplir la presente ley a 1. La Suprema Corte de Justicia. 2. El Colegio Dominicano de Notarios. 3. La Procuraduría General de la República. 4. El Archivo General de la Nación. 4 instituciones que tienen que ver con la ley. Y las 2 principales fundamentales están enfrentadas. No es posible. Ahí falta comunicación. Comunicación. Eso se resuelve con comunicación simple. No es verdad que el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que estar en un enfrentamiento con el presidente del colegio y viceversa, porque la ley le otorga a ellos dos la condición de ser autoridades en la ejecución de la ley. Pero por Dios, ¿y por qué no sentarnos en un diálogo y conversamos? Usted me pone su punto de vista y no significa que yo esté de acuerdo con el suyo. Y yo le pongo el suyo en un diálogo ameno, inteligente, con razonamiento. Ahora, sin que nadie pretenda imponerle la cosa a nadie. Vamos a razonar. Y es un cuestionamiento que se le está haciendo a nuestro presidente del Colegio de Notarios, que tenemos que razonar. Tenemos en una lucha, por ejemplo, en la aplicación de la ley, desde el 2015 que se aprobó la ley, en el 2018 ya tenemos 3 años, y no hemos avanzado un ápice, porque las mismas discusiones que se entablaron cuando se promulgó la ley persisten. Yo no había visto una ley que, o sea, tantas dificultades que ha tenido esa ley para ponerse en ejecución. No pero mira, la ley no tiene dificultades. Bueno, la ley pues tiene. Somos nosotros. Bueno, ponemos no, las dificultades. es que no ha habido diálogo. Se resuelve con diálogo, con conversación, con razonamiento. Yo he asistido al Congreso de la República, que gentilmente nos ha invitado la Comisión de Justicia cuando va a valorar las posiciones sobre un anteproyecto de ley que depositó el presidente del Consejo del Poder Judicial. Y han sido totalmente acogidas y socializadas entre los legisladores y hasta con el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque son propuestas razonadas, equidistantes. No puede ser lo que usted diga, no puede ser lo que yo diga. La ley no es para usted, la ley no es para usted, la ley es para todos. Entonces vamos a ponernos en un punto equidistante y vamos a superar lo que desde ya tenemos unas 3 horas estancadas, 3 años estancados y no avanzamos en la ley. Se puede resolver esa facultad exclusiva que tan cuestionada ha sido para los notarios, porque le quita a los alguaciles la facultad para hacer los embargos. Se puede resolver fácilmente con una palabra. Con una palabra se resuelve y creo que todos estaríamos contentos. ¿Cómo yo lo resolvería si fuera el caso mío? Con una palabra, quitándole a la ley donde dice facultad exclusiva, que diga que es opcional. Así, usted que requiere un oficial público para instrumentar un acto, podrá utilizar el alguacil como siempre o el notario que va a tener nuevamente esa cualidad. Ahí no significa que yo estoy quitando a los notarios de la función, pero no significa que estoy quitando a los alguaciles. Correcto. Entonces usted que requiere uno, usted va a buscar el que usted quiere. De manera opcional. De manera opcional. Entonces esa sola palabra no quita la lucha que tenemos con la ley y significa un paso de avance porque ya no quitamos eso. Con una palabra. Y no estamos perjudicando en absoluto a los notarios, porque que conste, nosotros somos miembros del Consejo Directivo del Colegio de Notarios y estamos identificados con la clase notarial, con el gremio, con la defensa de sus intereses. Ahora, la defensa de los intereses del gremio, ¿verdad?, tiene que ser conforme a la ley y conforme a lo justo. Yo no puedo valerme de argumentos supuestos de defensa para perjudicar a la sociedad. No, en ningún caso. La ley debe ser justa e igual para todos. Nelson Rudy, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de que Sala Jurídica entrevistara al doctor Pedro Rodríguez Montero, presidente del Colegio de Abogados, Notarios, de la República Dominicana. Entre todas las palabras y todo lo que se examinó, él planteaba un tema con relación a proyectos de ley
que habían sido sometidos precisamente por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no con la intención de derogar un artículo ni de modificar un artículo de la ley 140-15, sino con la intención de anular esa ley. Entiende él que lo correcto o que lo que debe ser no es buscar anular un proyecto de ley, sino que si entiende que hay un artículo que no está de acuerdo, promover una modificación del artículo. ¿Qué opinión usted tiene al respecto? Es correcto, esa posición es muy correcta. Yo entiendo que ha sido desacertada el anteproyecto sometido por el magistrado presidente del Consejo del Poder Judicial, por eso, porque yo, que en términos académicos he realizado un estudio comparativo, entendí que en términos exactos, y tengo el estudio comparativo hecho, el 74% de los artículos son exactamente igual, donde no varía ni siquiera en la redacción gramatical, el 74%. Hay otros en los que sí se varía la redacción gramatical, pero el concepto se mantiene, y eso llega a un 92, 93% de similitudes en ambas leyes. Entonces estamos hablando que tenemos un 5 o 7% de diferencia. Por Dios, lo razonable hubiese sido que esos artículos sean lo que él sugiera la modificación. Pero también a nosotros como Colegio Dominicano de Notarios nos han dado una oportunidad magnífica, un escenario de ir a la Comisión de Justicia a plantear eso. Y desgraciadamente no se ha planteado con la certeza que debe plantearse. Recuerdo que en una participación que tuvimos allá, el Colegio Dominicano de Notarios, el presidente hizo una amplia exposición de cuestionamientos y el diputado, senador, no recuerdo exactamente, por Barahona, Orlando Espinosa, dijo que por qué no nos limitamos a especificar los 4, 5, 6 puntos que hay de diferencia. Porque si esos son los que cuestionamos, en vez de gastar pólvora en garza hablando de todo lo que estamos común, vamos a limitarnos a lo que es. Bueno, pues a mí, como Instituto Dominicano de Derecho Notarial, se me invitó y yo llevé una presentación con una propuesta focalizada, puntual, y uno de ellos es lo que le acabo de decir. Solución para el artículo 51, que en vez de que sea exclusivo, sea opcional. ¿Aceptado? Claro, no ha pasado allá en el Congreso, todo eso está todavía debatido, pero en el reposo, en los archivos de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Cuentas, que eso puede ser factible, que ellos lo ven entendible. Y así de cada uno de los puntos, de manera puntual, hice un planteamiento. Eso es lo que quieren los diputados, eso es lo que quiere el país. Una solución, porque ya está bueno de estar en una discusión sin avances. Vamos al grano, vamos a dejar la paja detrás y vámonos al grano del asunto para concluirlo. Así es. Nelson Rudy, nosotros tenemos nuevamente la obligación de regresar con nuestros patrocinadores y luego de la pausa y luego de que a ustedes televidentes informarle que sigan manteniendo sintonía a través de las redes sociales de salajuridicatv.rd en Instagram, Facebook y Twitter, y a todos los que quieran ver este programa en vivo, también Bajo Techo TV. Nosotros, después de esta pausa, venimos con un tema muy interesante. En breve regresamos.